Hola, ¿qué tal? En este ejercicio me proporcionan esta curva que tiene esta ecuación y lo que me piden es calcular la pendiente de esta curva aquí en este punto P. Y también me piden calcular la ecuación de la recta tangente a esta curva en este mismo punto P. Entonces para ello voy a seguir 4 pasos. El primer paso va a ser calcular la derivada de esta función. Es decir, aquí voy a calcular la derivada de P. En segundo lugar, voy a evaluar la derivada obtenida en este valor de x igual a 3. En este valor de x, que es la coordenada x del punto de tangencia P. En tercer lugar, voy a calcular la ecuación de la recta tangente usando la fórmula y igual a m por x menos x1 más y1. Entonces este valor de m va a ser el que se obtenga aquí. En el paso 2, la x va a quedar igual. El valor de x1 y de y1 van a ser las coordenadas del punto de tangencia. Entonces, este será x1 y este será y1. En cuarto lugar, voy a graficar la ecuación que obtenga en el paso 3. Para ello voy a utilizar el método de tabulación. Entonces el problema ya me proporciona dos valores arbitrarios de x, que son el valor de x igual a 1 y x igual a 5. Y con estos valores voy a obtener dos valores de y. Y de esta forma voy a tener dos puntos que voy a localizar acá en la gráfica y con ellos voy a trazar la recta tangente. Entonces voy a comenzar por escribir nuevamente la ecuación de la función, que es esta, p de x igual a 0.5 por x al cuadrado menos 2 por x a la 2 tercios menos x menos 1.4 más 2 sobre x al cubo. Ahora, en el primer paso voy a obtener la derivada de esta función. Entonces voy a decir que la derivada de p, o p', que va a seguir dependiendo de x, va a ser igual a derivar cada uno de estos 5 términos. Entonces a continuación voy a obtener la derivada de toda esta función. Si yo derivo este término 0.5x al cuadrado, de forma rápida yo sé que multiplico 0.5 por 2. 0.5 por 2 me da como resultado 1. Y para derivar aquí a la x, le quito 1 al exponente mentalmente. La x tiene exponente 2 menos 1, queda x a la potencia 1. Luego, para derivar el siguiente término, este que está aquí, lo que tengo que hacer es multiplicar a este coeficiente menos 2 por el exponente 2 tercios. Entonces va a quedar menos 2 por 2 tercios. Y a esta x a la 2 tercios le voy a restar 1. Entonces si aquí le resto 1, el equivalente de 1, para que esté en las mismas unidades que los tercios que aparecen aquí, en lugar de escribir 1, escribo 3 tercios. Luego, para derivar el término menos x, yo sé que esto es lo mismo que decir menos la derivada con respecto de x de x. Luego, para derivar este término menos 1.4 es una constante y la derivada de una constante resulta 0. Entonces al derivar esto va a resultar 0, por lo que ni siquiera voy a escribir nada acá. El resultado es 0, no escribo nada acá. Luego, para derivar a este término que está aquí, antes de derivar, observo que la variable está en el denominador. Entonces voy a subir la variable al numerador y al subirla va a quedar 2 por x a la menos 3. Y entonces la voy a quitar de acá abajo porque ya la subí. Y ahora sí, la voy a derivar. La derivo multiplicando este coeficiente 2 por menos 3. 2 por menos 3 resulta menos 6. Y a la variable x mentalmente le quito 1 en el exponente. Entonces menos 3 menos 1 queda x a la menos 4.
el siguiente paso de esta derivada voy a terminar de hacer las operaciones que están aquí. Entonces va a quedar que la derivada de p, que depende de x, va a ser igual. Yo sé que 1 por x a la 1 simplemente es x. Yo sé que el 1 de coeficiente y el 1 de exponente no se escriben, pero se entiende que allí están presentes. Entonces, si no los escribo, se entiende que allí están. Entonces, aquí nada más queda x. En este siguiente término queda menos 2 por 2, queda menos 4. Entonces queda menos 4. Aquí se tiene 1 por 3. Resulta 3. Entonces queda menos 4 tercios. Y esta x va a quedar a la potencia 2 tercios menos 3 tercios. Resulta menos 1 tercio. Luego, en el siguiente paso tengo que la derivada de x con respecto de x es igual a 1. La derivada de una variable con respecto de sí misma es igual a 1. Entonces va a quedar menos por 1 queda menos 1. Y finalmente queda menos 6 por x a la menos 4. Entonces, esta es la derivada de esta función. Como segundo paso, lo que voy a hacer es que en esta derivada la voy a evaluar en el valor de x igual a este valor de x del punto P. Es decir, lo que tengo que hacer es sustituir en la derivada el valor de x por este valor de 3. Y entonces esto va a ser igual a x, que vale 3, menos 4 tercios por 3 a la menos 1 tercio. Menos 1, menos 6 por 3 a la menos 4. Entonces estas operaciones las voy a realizar en la calculadora de la siguiente forma. Primero voy a escribir este 3 que está aquí. Entonces queda 3 menos 4 por 3 a la menos 1 tercio. Entonces voy a escribir menos 4 por 3 a la potencia menos 1 sobre 3. Me salgo de la potencia con la tecla de la calculadora, con esta flechita hacia adelante. Cierro el paréntesis de la multiplicación. Y esto lo tengo que dividir entre este 3 que está aquí. Entonces, entre 3. Luego, menos 1. Entonces, menos 1. Luego, menos 6 por 3 a la menos 4. Lo voy a escribir de esta forma. Menos 6 por 3 a la potencia menos 4. Me salgo de la potencia con esta flechita de la calculadora y cierro el paréntesis de la multiplicación. Presiono igual y obtengo este resultado. 1.00144. El problema me dice utilizar hasta 5 decimales, entonces lo voy a dejar hasta 1.00144. Entonces el resultado de esto va a ser el valor de la pendiente que tenga la curva aquí en este punto P. Entonces ese sería el segundo paso. El tercer paso va a ser sustituir en esta ecuación y igual a m por x menos x1 más y1 de la siguiente forma. El valor de m es el que se acaba de obtener, 1.00144. Entonces va a quedar que y es igual a 1.00144. Esto por x queda igual menos x1. El valor de x1 va a ser en este caso igual a 3. Entonces aquí va a quedar menos 3.
Y luego dice esta fórmula más y1, entonces aquí va a quedar más y1 va a ser esta coordenada y del punto P, entonces va a quedar más menos 3.98609. Entonces aquí tengo dos signos juntos, lo que voy a hacer es multiplicarlos. Tengo que la multiplicación de más por menos resulta menos, entonces al reducir estos dos signos únicamente queda menos. A continuación, y es igual. Este 1.00144 multiplica la x y queda 1.00144 por x. Luego, este 1.00144 multiplica a menos 3 y queda menos 3.00432. Y falta anotar este menos 3.98609. Ahora, a continuación, y es igual. Esto no cambia, 1.00144x. Y aquí tengo la suma algebraica de estas dos cantidades, menos 3.00432 menos 3.98609. Esto lo hago en la calculadora, menos 3.00432 menos 3.98609. Esto da como resultado menos 6.99041. Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente a esta curva P de X en el punto P. Entonces ahora, en el cuarto paso, voy a graficar esta ecuación usando el método de tabulación. Para ello, el problema me proporciona dos valores arbitrarios de X, que es el valor de X igual a 1 y el valor de X igual a 5. Y con estos valores voy a obtener dos valores de Y, de la siguiente forma. Entonces el primer valor de Y, lo voy a llamar así, Y1, va a ser igual a sustituir este valor de 1 aquí en esta ecuación. Entonces quedaría 1.00144 por 1 menos 6.99041. Realizo estas operaciones en la calculadora. 1.00144 por 1 menos 6.99041. Esto es igual a menos 5.98. Por el tamaño de la gráfica que tengo aquí, basta con que anote dos decimales, entonces lo voy a dejar nada más como menos 5.98. Entonces el resultado de esto es menos 5.98. De la misma forma, para obtener el segundo valor de Y, lo voy a escribir como Y subíndice 2 va a ser igual a sustituir en esta ecuación el valor de 5. Entonces va a quedar 1.00144 por 5 menos 6.99041. Lo hago en la calculadora, es 1.00144 por 5 menos 6.99041. Esto es igual a menos 1.98. Entonces el resultado de esto, cuando x vale 5, la lleva a valer menos 1.98. Entonces ahora, con estos valores, este par ordenado va a representar un punto en la gráfica y este otro par ordenado va a representar un segundo punto en la gráfica. Entonces los voy a localizar de la siguiente forma. Entonces el primer punto, 1, menos 5.98, quedaría más o menos por acá. El segundo punto, 5, menos 1.98, quedaría más o menos por acá. Entonces ahora con la regla voy a trazar la recta
que pase por estos dos puntos que he localizado. Y esa recta debe de pasar aquí, por este punto P de tangencia, de la siguiente forma. Entonces, esta sería la recta tangente a esta curva en este punto P. Voy a borrar de la vista todos los cálculos que ya no ocupo en este momento. Entonces aquí cerca en la gráfica voy a anotar la ecuación de esta recta tangente. Entonces la pendiente que tiene esta curva en este punto P es m igual a 1.00144. Y la inclinación que tiene esta curva en este punto es la misma que tiene esta recta tangente. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.